Muy buenas tardes con todos. Vamos a seguir continuando con las ponencias que quedaron pendientes. Para eso nos encontramos con el señor Magíster Diego Mancheno, que es decano de la Facultad de Economía de la PUCE. También tiene un masterado en Ciencias Económicas con mención especial en Latinoamérica por la Universidad de Londres. Adelante, por favor. ¿Podemos cerrar esto? ¿Sí? No, porque se pierde. ¿No? Sí, se pierde. Sí, se pierde. Ya se perdió. Si desea. Y esto tiene que ver con primero, unas disculpas, porque cuando recibí esta invitación entré en un conflicto de si aceptar o no, porque el tema es muy interesante, muy relevante, pero lamentablemente las funciones que estoy desempeñando ahora exigen, digamos, mucha carga administrativa y eso obliga, digamos, a que temas tan importantes como este no se puedan abordar a la profundidad que uno quisiera. Entonces, con esta excusa, como suelen decir, ¿no? Como es declaración de parte, relevo de culpa, les voy a leer porque igual no alcancé a hacer una presentación, que era lo que ameritaba, sino simplemente escribí un documento y la idea sería un documento que además es un documento preliminar con algunas ideas que me parece que son importantes, que les voy a presentar a ustedes para más bien como documento de borrador y sujeto a todos los aportes que ustedes me puedan hacer con respecto a esto. Lamentablemente no he podido asistir a todo el evento, estuve en las dos últimas charlas de la mañana y veo que ha estado muy rico, digamos, el evento. Yo le había titulado a mi conferencia, digamos, con la intención de tratar de descubrir, digamos, el continuo, la continuidad que se da, digamos, desde Medellín hasta la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Entonces, esto me obliga, digamos, a irme un poquito más atrás, descubrir cuáles son los antecedentes de Medellín, en concreto el Concilio Vaticano II, ¿de acuerdo?, del Papa Juan XXIII, dos encíclicas que me parece que son vitales e importantes de entenderlas de este Papa, que es Madre y Maestra y la paz en la tierra, para entrar a los puentes que se pueden entender entre Medellín y la Laudato Si. Obviamente en estos puentes me parece que el objetivo central va a ser, digamos, un objetivo doble, no, digamos, un objetivo único, con una herramienta doble, digamos. El objetivo es tratar de demostrar que el planteamiento del Papa Francisco de Laudato Si, a mi entender, es mucho más radical, mucho más atrevido que la de Medellín, que la conferencia de Medellín, y que obviamente todo esto explicado por el contexto histórico de los dos momentos, que son distintos, pero que en esa lectura que se puede hacer en paralelo, me parece que la propuesta del Papa Francisco es mucho más atrevida, por decirlo de alguna manera, y tratar de ver este atrevimiento tal vez en dos o tres perspectivas, ¿no? Una en la perspectiva del método que utiliza el Papa Francisco, dos en la lectura que hace de la economía y de la política, ¿no es cierto? Es decir, cómo él cuestiona, digamos, la ontología y la epistemología de la economía y de la política, y un tercer elemento, la posición de la Iglesia, o digamos de la Iglesia en sentido amplio, ¿no? La Iglesia no solamente la Iglesia referida al clero, sino la Iglesia referida, digamos, a todo, yo les llamo no necesariamente creyentes, sino a todos los laicos, creyentes o no creyentes, que estamos de acuerdo con el momento angustiante en términos de los equilibrios ecológicos que está viviendo el planeta. Entonces, en estas tres dimensiones me parece que la propuesta del Papa Francisco es tal vez, quizás, un poco más atrevida que la de la conferencia de Medellín, sin quitarle ningún mérito a la conferencia de Medellín, como vamos a ver. Entonces me van a permitir que vaya leyendo, porque como les dije, no tuve el tiempo de preparar, de hacer una exposición realmente, pero algo podría ir parando. Ojalá mi voz les despierte y no les deje aburrirse. Vamos viendo, entonces, dice, hace 50 años, en agosto del año 68, se celebró la segunda conferencia general del Episcopado Latinoamericano, CELAM,
Vale señalar como el antecedente más importante de esta conferencia al Concilio Vaticano II, que fue presidida en sus inicios por Juan XXIII, quien murió antes de su finalización tocándole al Papa Paulo VI su conclusión. Me parece importante recordar dos o tres elementos y antecedentes de cada uno de estos eventos por su importancia en la configuración de uno de los momentos de cambio más importantes y, por qué no decirlo, más radicales de la Iglesia Católica. Para, en base a estos antecedentes, en un análisis en paralelo, sugerir el que la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, al recoger los principios más relevantes de estos antecedentes y en clara consistencia con el nuevo contexto mundial, plantea un desafío, si no de semejante envergadura a la Iglesia Católica, sí de mayor envergadura. Aclaro que cuando me refiero a la Iglesia es no solamente al clero, sino a todos los que de una u otra manera aceptamos la convocatoria ecuménica del Papa Francisco, es decir, también a laicos, creyentes y no creyentes, que concordamos en que la situación actual del mundo es una situación altamente crítica y peligrosamente insostenible, y que en directa consistencia con este contexto y en coherencia con las reflexiones que se hacen sobre el mismo, debemos replantear de forma estructural y de modo profundo nuestra forma de vida, de tal forma que recupere la necesaria, comillas, armonía entre los diferentes sistemas ecológicos y sociales para hacer de la casa común un espacio para la vida plena, de las presentes y de las futuras generaciones. Voy a hacer el relato, digamos, también con algunas comillas, porque me parece que el trabajo de síntesis no está concluido, entonces digamos, es un rompecabezas que tiene que armarse. Los antecedentes del Concilio Vaticano II. El símbolo más importante del Concilio Vaticano II, como no puede ser de otra manera, fue el Papa Juan XXIII, quien publica 7 encíclicas, siendo posiblemente las dos más importantes, o quizás las más trascendentales, Madre y Maestra y Paz en la Tierra. La primera, Madre y Maestra, en el año 61, hace referencia a la desigualdad social, tanto en su dimensión internacional y mundial, como en la dimensión nacional territorial, y a la corresponsabilidad de esta situación de pobreza y de desigualdad de las naciones ricas, y a la corresponsabilidad de la situación de pobreza y de desigualdad de las naciones ricas, de los grupos de poder económicos y políticos que se benefician de esta circunstancia. Por tanto, hace un claro llamado a replantear las relaciones entre naciones, entre territorios de una misma región o de un mismo país, y entre trabajadores y empresarios, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población, en general del asalariado y en particular del trabajador agrícola. Plantea que los salarios deben estar de acuerdo con la dignidad humana del trabajador y de su familia, y que los gobiernos trabajen por el bienestar general de la población y actúen para evitar la encíclica dirigida a los trabajadores del mundo, en tanto objetos y sujetos de la construcción del bienestar de la humanidad. Esta es, a mi entender, digamos, la esencia de la encíclica Madre y Maestra. La segunda encíclica que me parece que influye en el Papa Francisco, o bueno, uno quisiera decir primero, que influye en la conferencia de Medellín y que el Papa Francisco retoma, digamos, después en su encíclica, quisiera que vayan entendiendo los puentes, ¿no es cierto? La coyuntura del 60 es una coyuntura muy particular en el mundo entero y en América Latina. Entonces esta encíclica recoge estos elementos, ¿no es cierto? Estos elementos de desigualdad, de inequidad, de pobreza y de concentración de la riqueza y las responsabilidades de las naciones y de los territorios en cada uno de los países. Y el papel, digamos, de la Iglesia y de los poderes, de los grupos de poder y de la corresponsabilidad en esta situación de inequidad y pobreza. La segunda encíclica se hace pública en el contexto de la agudización del guerrerismo y de la carrera armamentista, la crisis de los misiles en Cuba, la construcción del muro de Berlín, la interminable guerra de Vietnam, la Guerra Fría, pruebas nucleares, etcétera, etcétera. En esta candente coyuntura, el Papa hace un llamado a la paz y señala justamente que la paz es el orden establecido por Dios y que todos los hombres de buena voluntad deben luchar por la paz, por frenar la carrera armamentista, por prohibir las armas nucleares y por rechazar
el supuesto de que la guerra se puede utilizar como un instrumento de justicia. Hace un llamado a gobernantes y a organismos internacionales para que contribuyan con este objetivo. Resulta interesante que cuando habla de los derechos económicos, y además de señalar que estos están relacionados con las condiciones de trabajo que no debiliten las energías del cuerpo, ni comprometan, que no debiliten las condiciones, las energías del cuerpo, ni comprometan la integridad moral, ni dañen el normal desarrollo de la juventud, advierte la encíclica también, comillas, a que a la mujer hay que darle la posibilidad de trabajar en condiciones adecuadas a las exigencias de los deberes de esposa y de madre. El Concilio Vaticano, hasta ahí, digamos, lo relevante, lo importante que me parece que es luego retomado por el Papa Francisco, es el tema de la paz, ¿no es cierto?, en un momento histórico importantísimo que creo que no es distinto del momento que estamos hablando ahora, ¿no? Es decir, los conflictos focalizados, si bien en esa época se salía de la Segunda Guerra Mundial, se planteaban procesos, digamos, focalizados de intervención militar y de pruebas nucleares, yo creo que en el momento actual, la coyuntura actual, el momento de la crisis del capitalismo actual, posiblemente, ¿no es cierto?, advierte la posibilidad de que se estaría o se está gestando guerras localizadas para salir de la crisis. Entonces me parece que el retomar el deber de la paz es un retomar importantísimo y que lo va a tomar, digamos, el Papa Francisco en la encíclica. El tercer hecho relevante es el Concilio Vaticano II, como antecedente de la Conferencia de Medellín. Solo haré referencia a dos aspectos que me parecen relevantes para tender el puente con la Laudato Si. El primero, el ecumenismo. Para mí resultó sorprendente, en realidad yo no lo había estudiado a este documento, ni al proceso que se siguió para la elaboración de este documento. Y en el proceso resulta que el Papa Juan XXIII hace una convocatoria amplísima a los sacerdotes ortodoxos, a los sacerdotes protestantes, a los orientales, incluso a los sacerdotes que habían estado ya en la órbita del sistema socialista, a participar en la elaboración de esta encíclica, al Concilio Vaticano II. Y este ecumenismo, digamos, lo retoma el Papa Francisco en la elaboración de la Laudato Si. Es importantísimo esto porque, digo, este reconocimiento y apertura dio voz, entre otras, a la Iglesia latinoamericana. Quizás a la Iglesia latinoamericana, que ya vamos a ver cómo, digamos, el SEMLA, el Medellín, parte de este reconocimiento para hacer sus planteamientos específicos. Quizás el segundo elemento necesario de mencionar tiene que ver con el desafío que plantea al interior de la propia Iglesia, en términos de una necesaria actualización, renovación y rejuvenecimiento para estar a tono con el signo de los tiempos, proceso que debe entenderse como un continuo, como una dinámica permanente motivada por el ser mejor para servir mejor. Lamentablemente no entendí mucho, o no, me faltó tiempo, por ejemplo, para trabajar este tema, porque me parece que es importantísimo en términos de que inclusive la celebración de la Iglesia se modifica a partir del Concilio Vaticano II, por la necesidad de que la Iglesia se acerque más a sus feligreses, se acerque más a los fieles, y por lo tanto se modifica la estructura y la celebración de la misa. Creo que tiene que ver muchísimo inclusive con el idioma con el que se dictan las misas en ese momento. Algunos historiadores que he revisado llegan a plantear incluso que en este concilio la Iglesia renunció a su pasado colonizador y europeizante, que en este concilio se sembró la semilla de lo que más tarde se recogerá en la CELAM como la Iglesia con identidad latinoamericana, la Iglesia de y para los pobres, lo que incentivó a muchos cristianos y católicos a militar en la izquierda latinoamericana. Entonces, los tres elementos me parece que se constituyen en los fundamentos, la estructura de la Conferencia de Medellín. Es de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, CELAM, en Medellín, CELAM en Medellín, inaugurada por el Papa Paulo VI, primera visita de un Papa a América, y a América Latina en particular, y es este Papa el que visita, digamos, América Latina 3 años después del Concilio Vaticano. Recuerden que este Papa es el que terminó, digamos, el Concilio Vaticano, porque Juan XXIII muere
en el proceso. Y es en esta iglesia, ¿no es cierto?, que la iglesia latinoamericana se reclama a sí mismo, comillas, como una iglesia con identidad propia, una iglesia fuente y no reflejo, una iglesia que siendo universal y que en consistencia con la situación de desigualdad, injusticia y pobreza en el continente, se impone la opción preferencial por los pobres, en total aplicación a las conclusiones del Concilio Vaticano II, una iglesia finalmente que esté a tono con los signos de los tiempos. Entonces, esta conferencia va recogiendo los elementos que he señalado anteriormente. Medellín le da, por tanto, un contenido revolucionario al ejercicio de la evangelización, al que se debe entender, según la conferencia, como un ejercicio de búsqueda de la salvación integral del hombre. La evangelización, dice Medellín, debe conducir a los pueblos, comillas, a su liberación de toda servidumbre, de la servidumbre económica, de la servidumbre cultural y de la servidumbre política, a su maduración personal y a su integración colectiva, cierro comillas. Así, liberación, desarrollo e integración son tres categorías que emergen con mucha fuerza en esta conferencia y en estos años en América Latina. En los documentos de Medellín se afirma que Cristo vino a liberar a todos los hombres de todas las esclavitudes y que la injusticia es la promotora de todas las tensiones que conspiran contra la paz. Por lo tanto, concluye uno de los documentos de Medellín, la injusticia es una situación de pecado. Como señala Rafael Luciani, entendida así la evangelización se conjuga con la liberación. Niega la dicotomía de lo divino y de lo terreno y se asienta en una teología de lo temporal y de los procesos históricos en los que la fe y la transformación social se complementan. Es una evangelización, dice Luciano, que supera el asistencialismo y el adoctrinamiento y que lo sustituye por la promoción del ser humano como sujeto de su propio desarrollo y del desarrollo de la sociedad. Unas pequeñas líneas sobre la coyuntura de América Latina son importantes para confirmar o configurar la coherencia de estos planteamientos de la Conferencia de Medellín. En los años 50 y 60 emergen procesos democráticos desarrollistas, unos enmarcados en lo que fue la Alianza para el Progreso, adoctrinados por los Estados Unidos, otros asentados en los planteamientos de la CEPAL y sus propuestas de industrialización sustitutiva de importaciones para superar con la situación de pobreza, de injusticia e inequidad en la región, y otros más radicales que cuestionaron la posibilidad de una alternativa democrática en el contexto del capitalismo y radicalizaron sus propuestas y aportaron a la construcción de lo que se conoció como las teorías de la dependencia y de la integración latinoamericana. Este fue, sin lugar a dudas, uno de los periodos de más alta producción intelectual de América Latina en todos los campos, en el campo de lo social, en el campo de lo económico, de lo político e incluso de lo literario. Pero asimismo, a finales de los 60 y principios de los 70, se instauran los procesos dictatoriales más complejos y muchos de corte fascista en América Latina. Es este el contexto en el que se plantea, digamos, la conferencia de Medellín. Entonces, con estos antecedentes voy a tratar de hacer los puentes y de tender los puentes con la Laudato Si, como les había planteado originalmente. Bien, tratemos ahora con este antecedente de disertar la propuesta del Papa Francisco en su Laudato Si. No creo que haga falta hacer referencia a la coyuntura mundial actual, al contexto, pues tengo entendido que varias de las conferencias, de una u otra manera, hicieron referencia a este particular, y posiblemente la conferencia de Pedro que sigue hará referencia con mucho detalle a esta singularidad. Me atrevo a decir esto porque leí el título de la conferencia de Pedro, no porque le haya visto, espero que sea así, que no me equivoque. Por tanto, en este contexto ya trazado, voy a recoger algunos de los elementos que dan cuenta de mi opinión del grado de atrevimiento de la encíclica del Papa Francisco. Quizás en esta selección salga a relucir el sesgo de mi formación economicista, por lo que pido disculpas a la audiencia y obviamente al Papa. Por tanto, y como suele decirse en estas circunstancias, todo error de interpretación corre de cuenta de quien les está hablando. 1. El primer elemento. Esta mañana, Boris Tovar, esto le voy a cambiar ahorita, nos daba cuenta de quién es el Papa Francisco. Un claro ejemplo de cómo entender
al nombre que se adopta en sus contenidos, pero también desde el continente que se lo adopta. El Papa Francisco, al igual que el Papa Juan XXIII, plantea un ejercicio pleno de apertura y de ecumenismo. Retoma los aportes de los filósofos y teólogos ortodoxos, como las del patriarca Bartolomé, los de los protestantes en la palabra del francés Paul Ricoeur, las contribuciones del místico musulmán Ali Alak Khawass. Todo esto está en la primera parte de la encíclica. ¿Y qué es lo que recoge de cada uno de ellos? Recoge la diversidad de aportes para lograr una comunión muy amplia que permita una necesaria y amplia interiorización sobre la urgencia de modificar los modos de vida centrados en el consumismo y el individualismo. Además de hacer este recuento histórico sobre lo que ha sido el interés de los distintos pontífices sobre el medio ambiente, advierte con toda claridad y contundencia que es necesario entender y tratar a la Tierra, al planeta, como nuestra casa común, como una hermana. Hace referencia a la naturaleza, ¿no es cierto?, con la que compartimos la existencia, en clara alusión al concepto de bien común o de bien colectivo de la teoría económica. Es bien interesante, bueno, a lo que se hizo referencia esta mañana con respecto a lo que implica esto, ¿no es cierto?, lo que implica entender el medio ambiente, entender al planeta como casa, como nuestra casa común, y entender la naturaleza como nuestra hermana. ¿Sí? Es muy potente esa simbología que utiliza el Papa Francisco. Pero este planteamiento implica un desafío mayor. Por un lado, el de la responsabilidad de las actuales generaciones sobre sus acciones e impactos sobre la naturaleza, pero por otro, también sobre la herencia para las siguientes generaciones, cuando señala qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo. Es importantísimo, digamos, el elemento intertemporal que incorpora el Papa Francisco en su mensaje. No es un tema de preocuparnos de lo que estamos haciendo ahora solamente y del impacto de lo que estamos haciendo sobre la naturaleza ahora, sino cómo ese accionar afecta a la descendencia, a las generaciones futuras. Sin duda la encíclica es un ejercicio exhaustivo e integral en el que cada parte puede leerse en sí misma, sin perder su esencia. Esta forma de exposición nos invita a los académicos a cuestionar los métodos tradicionales de acercarnos a la realidad. Posiblemente la mejor frase que sintetiza esta propuesta desde la parte metodológica es la siguiente: el mundo no se contempla desde afuera, sino desde adentro. Cierro comillas. Por tanto, la búsqueda de la armonía entre los sistemas ecológicos y sociales es una tarea y no un objeto de estudio. Esta búsqueda es la búsqueda de la armonía con la creación, en la que la contemplación objetivista no es el mejor método para alcanzarla. Tercero, para la encíclica, el libro de la naturaleza es uno e indivisible, que incluye al medio ambiente, a la vida, a la sexualidad, a la familia, a las relaciones sociales, a las relaciones económicas, a las relaciones políticas, que deben entenderse como un todo, es decir, como una totalidad compleja, una totalidad en la que, comillas, estamos todos incluidos y en la que todos somos parte de ella. Esta lectura y posicionamiento del sujeto y de su papel permite advertir, comillas, que la degradación de la naturaleza está estrechamente relacionada con la cultura que moldea la convivencia humana, cierro comillas. Una cultura, abro comillas, centrada en la obsesión por el consumismo derrochador, asentada en el paradigma de que el desarrollo tecnológico está en función del rédito, en la que las finanzas ahogan a la economía real y en la que la expectativa o esperanza de que el hombre y la miseria del mundo se resuelven solamente con y a través del mercado, cierro comillas. Esta circunstancia exige pues el desafío de buscar soluciones integrales, de modificar la ontología y la epistemología de las ciencias, buscar las interrelaciones, las interconexiones que consideran a los sistemas naturales entre sí y de estos con los sistemas sociales y políticos. Cuarto punto. En clara consistencia con lo señalado, el Papa Francisco hace una crítica durísima a la política y a la economía. Plantea que se deben replantear
y aquí insisto en lo que ya dije antes, en su ontología y en su epistemología, incorporando el diálogo interdisciplinario sobre los diversos aspectos de la realidad, reconociendo que la visión consumista del ser humano tiende a homogeneizar las culturas, algo que se dijo con mucha fuerza hoy de mañana, y que al debilitar la variedad cultural, debilita el tesoro de la humanidad. Y hoy de mañana hacían referencia al debilitamiento también de los ecosistemas, ¿no es cierto? Creo que tú hacías referencia a eso, y me parece que eso es importantísimo. Es decir, la cultura está estrechamente relacionada con en la visión del Papa Francisco, y creo que en general, ¿no es cierto?, de cómo nos relacionamos con la naturaleza y cómo obtenemos los frutos de la naturaleza para nuestra vida. Por lo tanto, esa relación es muy importante. Es decir, digamos, cultivar, desarrollar y proteger la diversidad cultural, la diversidad étnica, ¿no es cierto?, nos plantea la necesidad de cultivar, proteger y desarrollar también la diversidad ecológica, biológica del planeta. Y obviamente cuestionarnos lo que se plantea hoy de mañana también, ¿no es cierto?, el monocultivo, el consumo a gran escala, etcétera, etcétera. El problema de la economía como ciencia, señala el Papa Francisco, es que ha estado al servicio del clientelismo rentista, sin asumir las externalidades que se desprenden del ejercicio técnico, de un ejercicio supuestamente técnico y neutral. Es incapaz en sus procesos de definición de valor internacionalizar los costos que ese proceso de producción y ese proceso tecnológico le imponen a la naturaleza. Es decir, no es que uno puede desarrollar una metodología para incorporar los costos, sino que el proceso de producción es incapaz ya de hacerlo. Esto es un poco para los economistas, ¿no? Tal vez esto les da. La política, de su lado, plantea, ¿no es cierto?, ha servido para ejercer y garantizar la corrupción, la permanencia del poder económico en un ejercicio donde las relaciones de poder de las entidades y de las entidades sociales es asimétrica. De ahí que el Papa Francisco hace un llamado al desarrollo de una nueva economía, más atenta a los principios éticos, a una nueva política basada en la virtud, que no se someta a la economía y que cree los espacios para la participación de todos los estamentos de la sociedad y en toda su diversidad. Cito, necesitamos imperiosamente que la política y la economía en diálogo se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana. Justamente a la hora de definir las estrategias de baja emisión de gases contaminantes que busca la internacionalización de los costos ambientales, se corre el riesgo de imponer a los países de menores recursos desbalanceados compromisos, similares a los de los países más industrializados. Y aquí retoma el tema de la desigualdad de las naciones y la desigualdad de los territorios y la asimetría, ¿no es cierto?, con la que se enfrenta, digamos, la responsabilidad o la corresponsabilidad de la coyuntura actual, tanto en términos ecológicos como en términos de la pobreza, de la injusticia y de la inequidad. Este es un claro ejemplo del olvido de este importante principio y del divorcio entre la economía y la política en una escala global. La relación entre los más pobres y el ambiente es estrecha. Hay que entender que las fallas de la economía no siempre se pueden corregir con la política y viceversa. Si un banco quiebra, la solución no es de emprender en un rescate desesperado del gobierno, porque entonces la política pierde credibilidad y en la sociedad prevalece la desconfianza. Por el contrario, si la política falla, no llega a quienes lo necesitan, no se cumplen las promesas que le permitieron legitimarse. Entonces la solución no es de aplicar medidas económicas porque la economía pierde credibilidad. Si la economía y la política no trabajan conjuntamente, terminarán inculpándose la una a la otra. Es muy común oír ahora, ¿no? Es decir, la culpa la tiene la política, lo que pasa es que se politizó algo o la culpa es la economía, y lo que pasa es que los técnicos de la economía no ven a la política. Aquí nuevamente el Papa Francisco hace un llamado a entender claramente que la política es economía y que la economía es política al mismo tiempo, pero que se tienen que rescatar, digamos, o modificar, como dice él mismo, la ontología y la epistemología de cada una de ellas. Un séptimo elemento, dice, en este planteamiento comprende un gran desafío por la construcción de una nueva conciencia cultural y ecológica,
fundamentada en nuevos hábitos y en nuevas formas de comportamiento, lo que implica transformar al sistema educativo, crear una ciudadanía ecológica que reaccione desde una transformación personal, la que solo es posible si se enfrenta en todas sus dimensiones, en la dimensión de la familia, en la dimensión de la escuela, en la dimensión de los medios de comunicación, en la dimensión de la iglesia, y si todos se orientan de manera sistémica a fomentar la cultura, a fomentar el cuidado de nuestra casa. Es decir, el Papa Francisco ubica perfectamente lo que los economistas o lo que los biólogos entienden como propiedades emergentes de la teoría de la complejidad. Digamos, el elemento sistémico que se tiene que identificar para abordar una problemática global. Y, digamos, el cuidado de la casa común, el cuidado de nuestra hermana, digamos, sintetiza todo, digamos, ese elemento, lo que estamos planteando en términos de propiedad emergente. Por lo tanto, la espiritualidad cristiana es también debe ser también una espiritualidad ecológica, en tanto es una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de actuar, una forma de vivir en armonía con la sociedad y con la naturaleza. Es una mística que impulsa, motiva y alienta a que le den sentido a la acción personal y a la acción comunitaria. Las iniciativas individuales no son suficientes ante los problemas sociales. Son necesarias respuestas en forma de red. La convergencia de fuerzas, unidad en la realización, la convergencia en la ecología, es a la vez una conversión de la acción comunitaria. Es necesario garantizar una vida humana de calidad, y esto requiere garantizar un trabajo digno, un mundo en el cual la tecnología no deba ser utilizada para reemplazar el trabajo o el ambiente. Esto lo señala el Papa Francisco. Por lo tanto, sugiere que para, comillas, que siga siendo posible dar empleo, es imperioso promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial. La actividad empresarial es una labor fundamental en el desarrollo de la sociedad, orientada siempre y cuando a producir riqueza y a crear empleos, pero siempre debe manejarse bajo los principios de justicia social, trabajadores en buenas condiciones laborales, porque esta es una forma de hacer una empresa responsable con el medio ambiente, responsable con la casa común y responsable con la vida. Hasta ahí, un documento inconcluido. Muchas gracias. En conclusión. Bueno, muchísimas gracias por la representación que nos dio el magíster Diego Mancheno. Y a continuación toca el doctor Pedro Páez. El doctor Pedro Páez es economista graduado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y obtuvo su PhD en Economía en la Universidad de Texas. Fue superintendente de control de poder de mercado y ministro coordinador de la política económica. Es el actual director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y el tema que vamos a ver con él es ecología política y economía. Démosle un fuerte y caluroso aplauso, por favor. Bueno, vamos a improvisar un poquito mientras Diego nos ayuda con la parte técnica. Yo creo que es muy importante el que hayamos podido reunir acá compañeros de distintas formaciones, de distintas procedencias y de distintos pensamientos también políticos, filosóficos, epistemológicos, ¿no? Yo creo que es fundamental el que podamos ir ubicando también diferencias, porque a veces se convierte en un discurso que puede dar lugar a planteamientos hasta peligrosos, ¿no? Porque a veces se define el problema de la ecología como un tema que permite a alguien ponerse en un plano de superioridad moral respecto al resto. Algo mencionó Boris cuando mencionaba el asunto, cuando planteaba el asunto de ese cambio del eje de la ternura, ¿no?, en torno al cuidado de los animalitos. Y no es que uno esté en contra del cuidado de los animalitos, pero a veces se plantea el tema de la mascota como un sucedáneo respecto a lo que debería ser, por ejemplo, la solidaridad con el prójimo. Y resulta absolutamente ineludible e impugnable
el hecho de que uno tiene que cuidar a los animalitos y vea el máximo de la ternura es verle a una mascotita, a un perrito, ¿no es cierto? Pero uno se empieza a sentir totalmente amortiguado e insensible respecto a la gente pobre, respecto a la gente que está muriendo de hambre, o respecto a la guerra, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, cuando uno ve en una escena en la televisión y alguien se corta de casualidad con una hoja de papel, uno le pasa un friecito por la columna, ¿no es cierto? Pues se da cuenta que pasan los noticieros de televisión, lo que están matando a la gente, y no pasa es nada. Ah, sí, por favor, pon él. Es el último, ¿verdad? Bueno, eso no es casual, y esto está vinculado además y tiene correspondencia con ciertas visiones. Yo le decía, explícita o implícitamente cuando se hablan de estos temas se está haciendo referencia a Malthus, y dentro de la economía yo creo que eso coincidirán gente de distintas posiciones. Malthus es un señor verdaderamente asqueroso, es un cura que desde esa superioridad moral, ¿no es cierto?, decía, miren, los alimentos crecen de forma aritmética y la población nos reproducimos como conejo, somos una plaga y nos reproducimos de forma geométrica. Gracias a Dios, y lo dice así, gracias a Dios hay hambre, hay epidemias, hay guerras y por eso pinichitos se mueren. Y es una cuestión un poco grave porque se oye mucho, ¿no? En realidad Malthus hace un plagio a un cura también, Malthus era presbiteriano, un cura católico veneciano que se llama Carlo María Ortiz, que un siglo antes, sí, casi un siglo antes, ya instauró el concepto de capacidad de carga, current capacity. Y adivinen qué, en el siglo XVII, bueno, en el siglo XVIII en realidad, en el siglo XVIII, él, utilizando alguna computadora de esas del dedo mojado en el viento, logra establecer que la capacidad de carga del planeta Tierra es de 2.000 millones de habitantes. Y yo he encontrado estudios econométricos que vuelven con todo lo más moderno de la ciencia y de la econometría, vuelven a establecer los 2.000 millones de seres humanos como capacidad de carga. Es un tema complicado. Tema complicado porque significa que si somos 7.600 millones de seres humanos, hay 5.600 que estamos sobrando. Y obviamente no van a ser los gringuitos de ojos azules, y ni menos aún aquellos que van con una huella ecológica gastando, ¿no es cierto?, en los jets de convención en convención a lo largo de todo el mundo, hablando a favor de la ecología, ¿no es cierto?, los que van a tener que desaparecer, pues no, porque sería bueno que aparezcan como voluntarios, pues, si estamos de más, sería bueno que levanten la mano los voluntarios, ¿no? Y eso, mire, está muy presente en las discusiones internacionales. Está muy presente en las discusiones internacionales. Se evita a veces la manipulación de las estadísticas, que éramos maestros los economistas, pero ese. Gracias. Es particularmente grave en el caso de las discusiones, las negociaciones internacionales, porque se plantea, por ejemplo, no, pues entonces el problema es que tenemos que empezar a pensar en el decrecimiento. Gracias. Tenemos que empezar a pensar en el decrecimiento. O sea, me parece magnífico que piensen en el decrecimiento aquellos que, por ejemplo, compran diamantes. ¿Sí? Que no se produzcan los diamantes, pues. Pero me parece una crueldad hablar de decrecimiento en países como los latinoamericanos, en países como los africanos, en los que tenemos población que está por debajo del nivel de subsistencia, ¿no? Inclusive, miren, en las discusiones, yo recuerdo cuando discutíamos el tema del Banco del Sur, habían compañeros que desde un lenguaje supuestamente progresista, revolucionario, decían, no hay derecho a la energía. La gente está muy bien viviendo sin energía eléctrica, sin agua potable, es una forma de vida. Es una visión racista la tuya, que piensa que la única forma cómoda de vivir es como uno vive con las comodidades modernas, ¿no? Y ahí tienen ustedes el tema de las estadísticas de mortalidad infantil, de esperanza de vida, de calidad de vida, que dicen lo contrario.
Entonces yo sí creo que a veces hay que tener mucho cuidado con buena parte de los discursos que yo personalmente he oído. Yo he tenido la oportunidad de estar inclusive en el penúltimo G20 convocado por la presidencia de Alemania. Estuvimos en una cuestión del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y allí pues, se oían cosas como estas, ¿no? Conjuntamente con otras como las que, por ejemplo, se decía que se pongan todos los poquísimos recursos que habían para aquellas poblaciones que podían tener mayor vulnerabilidad frente al cambio climático, es decir, hay islas, hay ciudades enteras que pueden ser inundadas, ¿no es cierto? Que pongan todos esos recursos invirtiendo en bitcoins. Y habían personeros y autoridades de Naciones Unidas, pero también un montón de señoras ecologistas, ¿no? Así muy hippies, con chancletas, muy buena nota se les veía, que decían que la solución para el mundo es el bitcoin. Cosa más rara, ¿no? Y acababa, y la semana anterior se había desplomado el bitcoin de 22.400 a 850. Decían, ¿a quién hay que reclamar? No, pues esa es una de las ventajas, que es anónimo. ¿Quién ganó el que haya subido de 1 a 22.400? ¿Y quién ganó cuando cayó de 22.400 a 850? Imagínense lo que pasaba si los pocos recursos de los pobres países que estaban con esta eventualidad se colocaban en esa situación. Entonces, hay muchísima confusión, y hay muchísima confusión que a veces queda enconchada por el tabú respecto a la necesidad de hacer un enfrentamiento científico objetivo del tema. Y yo creo que ese enfrentamiento científico del tema es urgente, pero además es muy exigente porque requiere una participación multidisciplinaria. Aquí tenemos que sentarnos a trabajar ecólogos, economistas, sociólogos, teólogos, filósofos, geógrafos, ingenieros, ¿no? Porque es un tema muy complejo en el que además, miren, salió recientemente inclusive el IPCC, ¿no? El panel internacional que inclusive ganó el premio Nobel, ahí salió un escándalo porque habían estado manipulando algunas cifras y toda una cuestión. Entonces a veces se utiliza eso como pretexto para decir, no hay problema. No hay un problema de calentamiento global, o no hay un problema de cambio climático, o no hay ningún problema ambiental. ¿Por qué? Porque hay poderosísimos intereses detrás de cada una de las posiciones. O sea que explícitamente los financian, o sea que simplemente dejan, ¿no es cierto?, que sean algún tipo de tesis, algún tipo de noticias las que se filtren a la prensa y otras no. Hay poderosos intereses detrás de que se explote un campo petrolero, hay poderosos intereses detrás de que no se explote un campo petrolero. Hay poderosísimos intereses detrás de las energías renovables, hay poderosísimos intereses detrás de las energías no renovables. Entonces, yo creo que ahí, si alguien tiene mayor responsabilidad, somos los economistas, ¿no? Miren, aquí hay un sondeo reciente de los textos de economía. En lo poco que se ve, ¿no es cierto? Por si acaso los niveles están un poco borrosos porque es una captura de pantalla, les voy a presentar un álbum de recortes acá, simplemente para ilustrar la gravedad del problema. Verán que el tope mayor de los textos de economía que tratan algo relacionado con la cuestión ambiental, de la economía convencional me refiero, no economía ambiental ni peor economía ecológica que ya plantea de frente el problema. Estamos hablando de los textos de macroeconomía, de microeconomía, dice 4.2, es decir, es prácticamente marginal, y todo dentro de un marco teórico que muy poco permite penetrar en las profundidades que la ciencia exige, ¿no? Sí, básicamente es el tema de las externalidades, de los bienes comunes, el que está detrás de eso. Cuando se tienen, ¿no es cierto?, por otro lado, una serie de indicadores en el que también participan economistas, y estos sí están en surtidor, ¿no es cierto?, por ejemplo, el índice de desempeño ambiental, ¿no?, que se tienen una serie de variables y puede establecerse indicadores en torno a eso, ubica el tema de la polución ambiental, la deforestación, los derrames de petróleo, y en el mismo rasero se lo pone, por ejemplo, a la extensión de la frontera agrícola. Eso es un tema peligroso. Algo le vimos a la compañera ahora, a Sheikha, que nos planteaba, es un problema el tema de la saturación de nitrógeno en el suelo. Hay otros problemas ligados, por ejemplo, al peak soil, no solamente al peak oil, ¿no es cierto? El hecho de que la capa más fértil de tierra arable está siendo exterminada por la mala utilización de los recursos, por la sobreexplotación.
y lo digan, bueno, con el tema, y es un tema importantísimo, la cuestión de las emisiones de CO2, pero ligados a la población, pues, ¿no? Porque se pone el mismo rasero en las discusiones internacionales, el derroche que hacen, por ejemplo, los gringos, en ese informe de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, se habla de Suiza, pero no se habla de los gringos, por ejemplo. Y la huella ecológica de los gringos es terrible, pero eso también es un poco delicado hablar, ¿no? Pero además, dentro de los Estados Unidos, por ejemplo, hay una diferencia brutal entre la utilización absolutamente abusiva de la energía que hacen estados como Florida o Texas versus a lo que podría ser Nueva Inglaterra, ¿no? Entonces, y no tiene comparación, por ejemplo, el uso del aire acondicionado que tienen en Nueva Inglaterra en comparación con lo que pueden tener en España o en Francia. Entonces, a veces se plantean una cantidad de factores que están mezclados y que no nos permiten ver con claridad lo que estamos queriendo plantear, ¿no? Bueno, y ahí el tema de la guerra. Ahora, ¡qué barbaridad! Países como China quieren seguirse desarrollando y tienen 1.500 millones de gente. Para tener el nivel de consumo que tienen Estados Unidos, vamos a necesitar 5 planetas Tierra, y no hablan del tema de la guerra. ¿Cuánto significa eso en términos de destrucción, en términos de cuestiones inclusive irreversibles, ¿no? Recién salió un estudio técnico que vio que en la Primera Guerra Mundial, con los bombardeos de la Primera Guerra Mundial, hubo una afectación de la capa de ozono. Imagínense, cuando todavía no había un desarrollo de la aviación militar. Imagínense lo que significó la Segunda Guerra Mundial, imagínense lo que significan las bombas atómicas, imagínense lo que significan las pruebas de las bombas atómicas, imagínense el uso indiscriminado ¿cómo se llama? El uso de armas atómicas degradadas que casi no aparecen en las noticias, que por ejemplo la OTAN ha estado utilizando permanentemente, los utilizó en Irak, las están utilizando, los utilizaron en Siria también. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar que hay muchísima hipocresía en torno a eso. Y a veces se utiliza, ¿no es cierto?, nuevamente reaparece de manera tácita el señor Malthus. Entonces vean ustedes el tema del precio del petróleo. Y se oculta por completo el hecho de que esos picos y esos niveles de volatilidad no tienen nada que ver con la escasez. Eso es mentira. No es cierto que falten alimentos. Hoy por hoy, todos los países del norte y algunos de los países del sur invierten millones de dólares, euros, libras, yuanes, yenes, francos suizos, lo que sea, para quemar alimentos en calidad de agrocombustibles, mientras hay alrededor de 1.000 millones de seres humanos que están pasando hambre. Estas fluctuaciones tienen que ver con la especulación financiera, no con la escasez. Tienen que ver con la abundancia, no con la escasez. Entonces yo creo que hay que romper de manera radical con una cantidad de mentiras que inundan el tema porque nos llevan a conclusiones que en última instancia favorecen los intereses más protervos, ¿no? Entonces yo creo que en la contribución que hace el Vaticano con Laudato Si, y sobre todo visto en la perspectiva de Medellín, porque ahí se plantea de manera clarísima el tema de la injusticia, el tema de la estructura de pecado del sistema capitalista, da punto de partida, no a una discusión teológica, sino a un enfoque científico del problema. Es decir, hay muchísimos factores involucrados, pero aquí tenemos que discriminar claramente cuáles son las causas, porque no vaya a ser que pretendamos resolver un problema de alcoholismo cortándonos las manos, ¿no? Bueno, ahí está el tema de la desnutrición y eso. Entonces el problema es que se mezclan todas estas cosas y ahí obviamente hay un problema que requiere un tratamiento específico. No digo que sea trivial el hecho de que los comportamientos exponenciales en muchas de las variables, sobre todo ahora que estamos hablando del antropoceno, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, marcan dinámicas que en términos de teoría de sistemas definen un horizonte de desafíos. Eso es claro. Definen una serie de tratamientos que requieren muchísimo rigor y muchísima responsabilidad en torno al comportamiento de sistemas complejos y sobre todo al tema de la sostenibilidad, ¿no? Pero aquí yo creo que es indispensable separar, y ahí yo creo que hay economistas, no necesariamente de las corrientes más populares dentro de la economía,
que claramente marcan la diferencia entre lo que es la dinámica del valor de uso de lo que es la dinámica del valor de cambio, ¿no? Marx, sobre todo, no es el único ni el primero, pero creo que ilumina de manera fundamental el terreno. Entonces, miren, sí, hay ese comportamiento exponencial, además ha sido histórico de parte de la especie o de lo que deviene especie. Es decir, antes inclusive de ser Homo sapiens teníamos un comportamiento exponencial. Si algo que caracteriza a la especie es precisamente el que hayamos pasado de ser una presa carroñera a ser predadores y a ser superpredadores, ¿no? Y que hayamos de manera sistemática roto nuestros nichos ecológicos y nuestra homeostasis, ¿no es cierto?, dentro del nicho, el nicho ecológico dentro de una homeostasis para plantear un aterrizaje incierto en homeostasis superiores, con metabolismos sociales superiores. Entonces yo creo que es muy importante plantearlo eso, además en la perspectiva de un proceso antientrópico que, es decir, antientropía, que niegan la entropía, que niegan un proceso de degradación de la complejidad, de degradación de la energía, que caracteriza precisamente a la vida humana, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen, si la vida ha estado presente en el planeta Tierra desde hace 4.500 millones de años, ¿no es cierto?, y tenemos este tipo de comportamientos exponenciales que no solamente hablan de términos cuantitativos, sino también de términos cualitativos, en términos de las familias, de la biodiversidad, de los mecanismos de complejización del metabolismo, del ascenso, de la concentración, de la densidad, flujo de energía en la especie, en el territorio, en el ecosistema, ¿no es cierto? Podemos ir ubicando una serie de hitos que van marcando esos saltos cualitativos desde las primeras células hasta los primeros eucariotas, los primeros animales, las primeras plantas, los primeros animales en tierra, las primeras flores y muy recientemente la vida humana. Algo que ya autores laicos como Vladimir Vernadsky, pero también un jesuita como Teilhard de Chardin ya lo sistematizaban con el paso de la vida, de la dinámica, de la dialéctica de una naturaleza abiótica hacia la naturaleza biótica, es decir, el surgimiento de la vida, y luego el paso de estas dinámicas bióticas hacia la vida intencional, es decir, fenómenos noéticos, la noosfera. Cuando planteaba Sheikha hoy de mañana, ¿no es cierto?, ese gráfico de la circunferencia con los 3 triángulos, decía un tema que es muy importante ubicar, es decir, la biosfera es una película muy delgadita que está circundando la litosfera. Bueno, y había que plantearlo también en esos términos. La noósfera, es decir, la vida intencional, la del ser humano, también implica un proceso muy delicado, muy frágil, muy vulnerable y al mismo tiempo muy poderoso. De hecho, en el caso de lo que deviene Homo sapiens, es la apuesta evolutiva más importante, ¿no?, el tamaño del cerebro, que además es tremendamente consumidor de energía. Es decir, la única posibilidad de tener esta trayectoria evolutiva pasaba por el desafío constante de la especie, del metabolismo, del nicho ecológico, del metabolismo al que estábamos sujetos. Es decir, ahorita ustedes sentados están consumiendo, su cerebro, que es 5% de su peso corporal, está consumiendo más del 20% de su energía. Así sentados. Y a veces medio somnolientos después del almuerzo. Entonces eso plantea toda una serie de demandas, ¿no es cierto?, filogenéticas, ontogenéticas, que definen lo específico de esta vida noética, de esta vida con propósito, con proyección de futuro, que es la vida del ser humano, una vida con intención, con sentido. Y eso está marcado, además, aquí tienen ustedes este típico gráfico que es muy interesante, que va marcando, bueno, son escalas logarítmicas en ambos lados, es decir, deberíamos, si lo hiciéramos en términos lineales, necesitaríamos kilómetros para graficar esta relación que se da entre el tiempo que se toma la humanidad para la nueva innovación, para la siguiente innovación, versus el tiempo de existencia en la Tierra del ser humano. Entonces, vean así mismo, ¿no?, desde el surgimiento de la vida, o sea, de las dialécticas bióticas, hacia el surgimiento de las dialécticas intencionales, ¿no es cierto?, planificadas del ser humano. Ven ustedes el surgimiento
de los primates, de los primeros homínidos, ¿no? Y vean ustedes cómo cada vez el tiempo de la innovación se achica. Y aquí estamos ya hablando del tema de las computadoras. Esto es muy importante porque a veces esa visión de que la especie es una plaga quita de por medio, es una visión que muy claramente la dibujaba Platón cuando en la República describía la cultura y el pensamiento oligárquico, quita de por medio el hecho de que 7.600 millones de seres humanos, más que ser un problema, somos la solución, pues. En la medida en que nos dejen vivir, en la medida en que nos dejen pensar, en la medida en que nos dejen decidir sobre nuestro futuro. Y ahí está el problema fundamental. Y la economía aquí tiene un desafío y tiene además un déficit enorme porque no ha permitido resolver este problema. El crecimiento de la población no es en sí el problema, porque ese crecimiento exponencial que lo vemos ahorita, fractalmente también se dio hace 100.000 años, fractalmente también se dio hace 10.000 años, y fractalmente ustedes pueden encontrar en cualquier pedacito de historia humana. La especie humana ha tenido siempre un impulso tremendamente cualitativo sobre el ecosistema. Y claro, ahora estamos, como vimos en el mapa anterior, no solamente en términos cuantitativos, sino en términos de la calidad de vida, es decir, del equivalente termodinámico de nuestra presencia demográfica es muchísimo más grande y además está vinculado al conjunto del planeta, de los ecosistemas, de las culturas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y esto define un nivel de exigencia en términos de energía. Ven ustedes, aquí tendremos más o menos el mismo horizonte de tiempo y pasamos de la época del descubrimiento del fuego al tema basado en la madera, a la intensidad calórica del carbón y luego el salto brutal que significa los hidrocarburos, ¿no? Y ahí se plantea un problema grave que tiene que ver justamente de nuestra relación con el medio y que está fundando la civilización moderna, que está fundando la modernidad capitalista y buena parte del estilo de vida que Occidente ha terminado globalizando y que tiene que ver con el petróleo, ¿no? Entonces aquí tenemos un concepto que es muy importante y que los economistas no le prestamos la suficiente atención, que es la relación entre la energía que sale y la energía que entra en la producción de la propia energía. Es decir, no interesa tanto el precio de un barril de petróleo, ni siquiera el precio deflactado de un barril de petróleo, sino cuántos de barriles de petróleo directa e indirectamente había que meter para sacar un barril de petróleo. Y esto ya marca un tema alarmante. Vean lo que pasaba esto en los años 30, ¿no? Era por cada barril de petróleo serían invertido, me refiero a todas las industrias que proveían a las industrias que a su vez proveían a las industrias que proveían a la industria petrolera, de cada barril de petróleo invertido salían 100 barriles de petróleo. En los años 70 ya era la relación 25:1, en los años 90 estaba entre 18 y 10:1, y ahora estamos probablemente en una relación 3:1. Y es más, lo que está en el margen entrando en el mercado mundial de petróleo, por ejemplo, fracking en los Estados Unidos, la relación es muchísimo más grande, ¿no? Es más, hay argumentos que plantean con mucha información que este fracking que ha permitido convertir a Estados Unidos en el primer productor mundial de petróleo de la noche a la mañana, ¿sí?, solamente es posible por el subsidio gigantesco que nace de la crisis financiera y de las tasas de interés cercanas a cero, que en realidad es un esquema Ponzi. El momento en que se quiere traducir en términos del presupuesto, de la matriz insumo-producto, de energía que entra, energía que sale, se llama ROI, es decir, el input-output, retorno en energía, las cosas se ven absolutamente imposibles, inviables en el horizonte energético de los Estados Unidos. Otro elemento que me parece que es fundamental ubicar es la separación entre los procesos antropogénicos de lo que son ritmos naturales cósmicos que a veces tienen tiempos geológicos y que no son fácilmente percibidos por el ojo humano y no han sido registrados, digamos, por la historia oficial, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que hay otros momentos, los procesos de colapso de las civilizaciones tienen sin duda procesos endógenos que tienen que ver con la organización interna, hay procesos endógenos que tienen que ver con la relación con la naturaleza, es decir, que generan dinámicas antropogénicas insostenibles,
Pero hay otros procesos que simplemente tienen que ver con eventos puntuados, ¿no es cierto?, que definen terremotos, sequías, bajas de la temperatura y que casualmente, y hay que poner un gran signo de interrogación, no han sido estudiados suficientemente. Y que a veces, ¿no es cierto?, se lo plantea como que fuera una dicotomía. Todo aquel que plantea que existen ciclos de larga duración es alguien que está negando, que está queriendo suprimir la posibilidad de un cambio climático, la posibilidad de una crisis ambiental, lo cual es absolutamente mentira. Y es todavía más grave el hecho de que se quiera hacer un nexo causal entre cualquiera que presente información como esta con el asunto de quienes niegan el holocausto y el asesinato de los judíos por los nazis. Es decir, ya es algo absolutamente escandaloso, ¿no? Aquí, insisto, lo que se necesita es un análisis concreto de la situación concreta, y eso, rapidito, quisiera yo plantear algunos elementos, insisto, solamente desde la perspectiva del valor de uso, y luego vamos a tratar de incorporar el tema del valor de cambio, en términos de lo que los economistas nos caracteriza, modelitos muy simples, con el eje horizontal, el eje vertical, y un concepto que viene de biólogos latinoamericanos como Humberto Maturana y Francisco Varela, el tema de la autopoiesis, es decir, la capacidad del ser humano, en este caso es un concepto más general, aplicado para temas unicelulares, de tejidos, de sociedades animales, de sociedades humanas, etcétera, etcétera. El tema de la capacidad de autogenerarse, de autoproyectarse, ¿no? Hay una serie de normas ligadas a esas. Entonces vamos a ubicar la relación entre la reinversión, es decir, la reutilización de energía pasada en el eje horizontal y la autopoiesis de la vida, medido en términos de metabolismo social, en términos de vatios o de calorías, como ustedes quieran plantearlo, ¿no? Entonces lo que tendríamos es una relación en la que la reproducción ampliada de la vida es una relación dinámica que establece ciertas regularidades entre esta reutilización de trabajos pasados con la generación de capacidades metabólicas que permitan sostener la vida, ¿no? Y tenemos ese intercepto, es el progreso técnico, y va aumentando a lo largo de la historia, digamos, de manera puntuada de acuerdo a las innovaciones de los descubrimientos. La tasa de crecimiento, digamos, la tasa de variación, la pendiente, viene dado precisamente por los gráficos que veíamos en el caso del petróleo, la relación entre energía que se invierte y energía que se extrae. El límite estaría dado por esa línea amarilla, ¿no?, que define 1 para normalizar las cosas. La línea roja nos define, y todo lo que está por debajo de 1 es la parte parasitaria. Esto es un tema muy importante, porque desde esta perspectiva del valor de uso queda claro que todo consumo es productivo y toda producción es consumidora. Y entonces a veces se quiere plantear como que el hecho de que haya un consumo conspicuo, un consumo innecesario, un consumo, ¿cuál era la palabra que mencionaste ahora? Superfluo, ¿no es cierto? Tiene que ver con el concepto de lo parasitario, es decir, que no hace referencia a la autopoiesis sustancial de la vida, pero es un concepto totalmente distinto. François Autard planteaba muy claramente eso de una manera mucho más sencilla, sin palabras tan difíciles. Decía, es el tema de lo justo y lo necesario y de lo suficiente. Tenemos que hablar de lo necesario allí donde se está usando del consumo superfluo, y tenemos que hablar de lo suficiente allí donde está haciendo falta, ¿no? Y bueno, ese es un criterio, ahí sí nos podemos poner de acuerdo, porque ese es un concepto científicamente, pero también éticamente, filosóficamente, teológicamente adecuado. Ahí sí ya puede haber, ¿no es cierto?, posibilidades de acuerdo que no signifiquen una manipulación para decir, no, es que ustedes no tienen derecho al desarrollo, no es que ustedes no tienen derecho a la electricidad, no es que ustedes no tienen derecho al agua potable. Y no estoy planteando de cosas, digamos, inventadas, estoy hablando de las discusiones que se están dando en Naciones Unidas, son discusiones que estuvieron detrás de la negociación de la COP21 en París. Es decir, el mero hecho, lo que estaba mencionando hace un momentito, que nos estén diciendo, a ver, el país tiene que ser, vamos a ver cuál es la emisión de carbono, o vamos a hacer la emisión de carbono por habitante. Pequeño detallito, ¿no?
Y ubiquemos cuál es el techo, entonces, hasta dónde podemos seguir creciendo países como los nuestros. ¿Qué derecho tienen las comunidades indígenas? ¿Qué derecho tiene la gente pobre para poder mejorar sus condiciones de vida? Es así de concreta la cosa. Yo creo que este elemento podría, esa es una propuesta que va a hacer al instituto, ¿no es cierto?, para seguir trabajando sobre ese tema, y que ubique además en la línea roja horizontal cuáles son los niveles de reposición demográfica, material, de complejidad que un estadio específico de civilización se plantea. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que es este triángulo el ámbito en el que se puede crecer, ¿no? Hacia arriba estamos hablando de el crecimiento de calorías disponibles por habitantes, hacia abajo estamos hablando de un decrecimiento de calorías por habitante, es decir, que si estamos por aquí, en este punto, le cuesta más a la sociedad el invertir en el mantenimiento de la dinámica que lo que realmente le permite el sostener condiciones de vida en el presente, ¿no? Y este es un tema muy importante porque está implícito en discusiones como los de Tainter o los de Jared Diamond en torno al colapso de las civilizaciones, ¿no? Por ejemplo, el Imperio Romano básicamente lo que significó fue un retroceso de esta línea de progreso técnico hacia niveles inferiores a los que se requería para sostener la complejidad burocrática de la organización del Imperio Romano, que incluyen temas de defensa. Autores como Orlov identifican, haciendo abstracción del modo de producción pertinente, identifican procesos muy similares en este mismo sentido entre lo que está pasando en Estados Unidos ahorita y lo que pasó en la Unión Soviética en los años 80. Bueno, no voy a entrar en mayores detalles, simplemente para ubicarles a ustedes el punto máximo, dado un nivel teórico, digamos, de ROI, de relación insumo-producto de energía. El punto máximo de crecimiento de calorías sería la diferencia entre la línea roja y el punto de crecimiento máximo que está ahí en la cúspide de ese triángulo. Entonces, si es que estamos, por ejemplo, en este punto, ¿no es cierto?, si es que este sería el nivel de parasitismo, lo que estaríamos es desperdiciando todo esto. Parte fundamental de la época moderna es el desperdicio. Aparte de la quema de alimentos de calidad de agrocombustibles, hoy por hoy en América Latina la FAO estima que el 45% de la cosecha agrícola se pierde por mal manejo post cosecha. Solo para tener una idea. Ahora, imagínense lo que eso significa si nos ponemos a hablar, aparte del tema de la guerra, todo lo que significa el envase y la propaganda de buena parte del desperdicio que significa la producción industrial, el marketing y otros elementos de la sociedad consumista. Escuelas como las de Baran Suisi plantean el tema del capitalismo del desperdicio, en ese sentido, si alguien está interesado. Bueno, rapidito, más o menos, si alguien está interesado, regresamos sobre este tema, pero hay varias variantes del desarrollo de lo que estamos hablando. Quisiera yo entonces retornar todavía en el marco de la dinámica del valor de uso, es decir, en el marco del metabolismo social natural de la especie, a estos gráficos inspirados en un filósofo ecuatoriano, Bolívar Echeverría, la vida humana como una unidad orgánica entre producción y consumo, que es al mismo tiempo recepción y emisión. Reproducción en términos del intento, la intención, el propósito de quien produce y la forma como se decodifica ese propósito en el momento de consumir. Entonces, esta unidad orgánica que tiene un contenido y una expresión, un contenido en tanto producto y una expresión en tanto bien, es rota por la sociedad moderna, es rota por la sociedad de mercado, ¿sí? Y requiere un análisis filosófico, el analíticamente recuperar esta unidad orgánica que a veces, sobre todo a los economistas, nos es totalmente ajena. La necesidad de entender los procesos como una situación orgánica, una unidad inextricablemente unida entre lo que se produce y lo que se consume. Entonces, la recuperación, aunque sea teórica de esta posibilidad, nos da pistas respecto a cuáles podrían ser los contenidos de este mandato que plantea Laudato Si en torno al cuidado de la casa común, o más explícitamente, ¿no es cierto?, cómo hacer que la casa común se convierta en un hogar común para todos, ¿no? Entonces,
Partamos desde lo más elemental. Aquí hay elementos que podría ubicarse en Tunis o en Marcel Mauss, ¿no es cierto? El conjunto de las relaciones humanas, del yin-yang de las relaciones humanas, como ustedes ven en el trasfondo gris, de esa dialéctica de las relaciones humanas entre las de solidaridad y las de violencia, Eros y Tánatos. No estamos presumiendo nada rosadito respecto a la naturaleza del ser humano aquí, ¿sí? Sabiendo entre lo bueno y los claroscuros, entre lo consciente y lo inconsciente, aparecen una cantidad de opciones de reciprocidad, de generosidad, de poder, de violencia, que van estructurando dinámicas de abstracción real, dinámicas de tradición, de constitución de costumbres, de hábitos, de instituciones, ¿no? Y que van transformando ese metabolismo social hacia niveles de concentración, de densidades energéticas cada vez mayores, pero que al mismo tiempo han significado una presencia demográfica de la especie a los niveles que tenemos ahora, ¿no? Y ahí se establecen una cantidad de elementos, de intercambios entre la gente, entre las cuales solamente este barrio chiquito, esta esquinita, corresponde al intercambio de equivalentes. Es decir, frente a la visión que está en la mayoría de los libros de texto de economía, de que el mercado es connatural, es genético al ser humano, resulta ser que no solamente por millones de años vivimos sin que exista el mercado, sino que además hoy por hoy nuestras relaciones primordiales, las que tenemos con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres, es un intercambio de no equivalentes. Yo no me canso de repetir, hay algunos compañeros que me han oído hablar de esto, pero el momento en que usted pretenda, el momento en que usted sienta que tiene que empezar a tratar a sus amigos, a sus colegas, a sus compañeros, a sus seres queridos, en términos de intercambio de equivalentes, mejor hágase ver de algún psiquiatra antes de que mate a alguien. Karl Kosick decía, miren, este es el homo economicus que estudiamos los economistas, y Karl Kosick decía, el homo economicus no solamente es una aberración de la teoría, sino que lastimosamente es una aberración de la realidad, y cada vez con más fuerza, porque penetra hasta nuestra intimidad. Vean ustedes, ahí tuvimos, en el instituto hicimos una charla precisamente del tema del mercado, de la economía, de las crisis en la formación de subjetividades, y estudiábamos con mucho detalle el tema de las redes sociales en este plano, la forma como el gran capital centraliza y manipula sus decisiones, sus gustos, sus apetitos, adivina sus deseos, juega con sus deseos, ¿no? Y eventualmente también con sus afectividades. Vean ustedes el tema de Facebook, el tema de los twitters, hasta la forma como usted se expresa, la forma como usted se relaciona en esos otros planos. Entonces, esta cantidad de versiones, que no vamos a entrar en mayores detalles, a la final termina siendo opacado, ¿sí?, suprimido, invisibilizado por una única forma, entre comillas, seria de ver el mundo, de entender el mundo y también de encontrar soluciones, que es el ámbito del utilitarismo. Pues. Es más, en las universidades, los planes de estudio, no se diga solamente en economía, no están diseñados para entender otras cosas que no pasen por el mercado y por la lógica del utilitarismo. Eso es lo eficiente, eso es lo viable, eso es lo serio. Si usted se pone a hablar de afectos, de amores y de otras cosas que tienen que ver precisamente con una relación en la que usted da más por sacarlo menos, dicen, no, eso es una cursilería, estamos hablando serio. Esas cosas se pueden estudiar tal vez en la Facultad de Psicología en calidad de patologías, ¿no? Pero por ejemplo en economía, en un libro de texto de economía, eso no se estudia. El mercado es precisamente una horma que dice, mire, lo serio, lo eficiente es que usted dé lo menos y saque lo más. Bueno, miren, la más sofisticada, la más tecnológica, la más millonaria de las sociedades actuales no podría existir sin el amor de las madres. Y punto, hecho mi caso. ¿Qué se hace? ¿O va a pagarle sueldo? ¿Con tarjeta de crédito? ¿Cómo va a ser? No se puede. Y no es un tema trivial porque está en el corazón de buena parte de las discusiones que ahora atrapan la fantasía inyectada por las grandes transnacionales en torno a la singularidad y en torno al horizonte de los robots. Como que fuera posible, ¿no es cierto?, una sociedad de máquinas. Es la utopía, además. Recuerden ustedes que el concepto de robot, no el nombre, la palabra es checa, de una novela de hace 70 años, pero el concepto de robot estaba presente en la palabra griega para designar al esclavo como instrumento de trabajo.
Porque ese era el ideal que tenían los emprendedores, los empresarios, ¿no es cierto?, de tener una fuerza de trabajo que no coma, que no proteste, que no se queja y que obedezca exactamente lo que le mandaba el patrón. Pero esa sociedad, que además es una aberración, ¿no es cierto?, porque el trabajo también, el trabajo entendido como sufrimiento es propio de una sociedad explotadora. Justamente está en el corazón de este proceso de enajenación respecto al medio que nos encierra en un callejón sin salida en torno a las discusiones respecto a la crisis ambiental. Y que yo creo que precisamente Laudato Si reencuentra en la posibilidad de la actividad creadora del ser humano un potencial gigantesco, no solamente de solución, sino de cuidado, de curación, de sanación. Es un tema muy importante que yo creo que los economistas deberíamos plantear. Entonces vamos a replantearnos esta cosa y ahora sí incorporando el surgimiento de una nueva forma de existir que termina aprisionando a la base sustancial, a la autopoiesis sustancial de la vida. Entonces, esta relación entre producción y consumo que aparece ante nuestros ojos como dividida, como escindida, como dicotómica, ¿no es cierto?, queda redefinida por el aparecimiento histórico en algún momento en el tiempo y en el espacio de una nueva forma de existencia que es la forma del mercado, del valor de uso. Como decía hoy de mañana uno de los compañeros, decía, miren, ya no, el tema del procurarse comida ya no es una cuestión tan sencilla. ¿Sí? Históricamente, por millones de años, antes inclusive de ser Homo sapiens, nos procurábamos papita elemental porque teníamos hambre. Además, miren, hay toda una relación cósmica, ¿no es cierto?, de esa unidad, que no es solamente la unidad de producción y consumo, sino que es una unidad de la especie con el resto del medio, de la especie con la naturaleza. En tantos seres naturales, nosotros procuramos elementos que están en la naturaleza que hacen falta a nuestra naturaleza humana. ¿Sí? Y eso pasa a ser escindido precisamente por la existencia del mercado, que por ejemplo en el caso del Ecuador no tiene ni siglos. El mercado a nivel mundial hay evidencia de que puede haber aparecido, no sé, hace 4 o 5 mil años. Y el capitalismo no es el mercado, el capitalismo es una nueva forma de existencia del mercado que aparece mucho más tarde. Entonces, mire, ya el hecho de que usted tenga hambre no garantiza el hecho de que usted tenga papita. Es condición necesaria, pero no suficiente. No va a tener papa si es que no existe un mercado. Si es que no hay el mercado de la papa, no va a tener acceso a la papa, así tenga hambre. Y a partir de cierto momento ese mercado tampoco es condición suficiente porque tiene que ser un mercado rentable. ¿Y quién define cuál es el grado de rentabilidad? Ese también es un proceso que va evolucionando. Mientras mayores son los monopolios, las exigencias de rentabilidad van a ser mayores. Entonces algo tan elemental como es esta relación natural, y lo pongo en lo más básico, el tema de la papita, ¿no es cierto?, por ubicar que toda la relación de la especie con la naturaleza está mediada por el condicionamiento del capital, por el condicionamiento del mercado, por el condicionamiento del capital. No entender eso es botar al guagua con el agua sucia de la bañera. Puede dar lugar a conclusiones muy peligrosas, conclusiones no solamente reaccionarias, sino claramente inhumanas. Entonces, miren, sobre esa relación de bien y producto que hablábamos hace un momentito, ¿no es cierto?, aparece una nueva existencia entre valor y valor de cambio que abre las posibilidades de que esta conexión se rompa. Son las posibilidades generales de la crisis del capital, que es lo que está pasando ahorita. El problema del capitalismo actual no es un problema de escasez, como nos dicen en los libros de texto. ¿La economía es la ciencia de la escasez? No. Las crisis arcaicas eran crisis de escasez, las crisis modernas son crisis de abundancia. Por eso es la guerra comercial, por eso la guerra de divisas, por eso la guerra financiera, que eventualmente puede convertirse en guerra de tiros, como está pasando, por ejemplo, con las provocaciones incesantes en Corea del Norte, en Siria, en Ucrania, y eventualmente ahora ya están armando la justificación también para armar un frente de guerra aquí en América Latina. Antes era en nombre de Dios y de la civilización, ahora es en nombre de la democracia, de la libertad, de las buenas costumbres, de los derechos humanos, que ellos definen qué son.
Entonces, mire, muy importante tener esa cuestión, porque ahí en torno a eso se definen no solamente las condiciones de trabajo, y eso involucra el progreso científico-tecnológico, las condiciones de consumo, y por tanto los derechos en términos del acceso a mejores condiciones de vida, sino también la lógica y los criterios axiológicos y valorativos en torno a lo social natural, que yo creo que tanto Medellín como Laudato Si plantean con muchísima lucidez elementos que permiten generar líneas de sensatez a lo largo de distintas disciplinas, de distintos controversias, porque esto no es un tema sencillo, y que permite además tener, más allá de que uno sea católico, no, tener elementos de juicio fundamentales para plantear soluciones. Y diferenciar lo que significa en términos del trabajo abstracto y también del consumo abstracto, la lógica de la ganancia por la ganancia y de la acumulación por la acumulación. Entonces, todo esto lastimosamente queda suprimido, ¿no sé? Toda esta riqueza de relaciones humanas, basadas en la reciprocidad, la generosidad, también de la violencia y del poder, quedan absolutamente circunscritas o invisibilizadas o suprimidas por el utilitarismo, ¿no? Que empieza a colonizar todo aspecto de la vida social en torno a lo que es el homo economicus, y eso redefine una matriz de derechos y obligaciones que están en la raíz de todas las relaciones humanas, una matriz de deudas que empiezan con la relación mercancía-dinero-mercancía, que inundan las relaciones humanas hasta que en el seno de eso aparece una versión especial que es dinero-mercancía-dinero, pero el dinero final va a ser incrementado respecto al dinero inicial, que es el tema de la ganancia. Y luego la aberración de pretender de que el dinero puede crecer solito sin ni siquiera intermediar ese baño de realidad que sería el pasar por el valor de uso de la mercancía. De manera más concreta, el valor de uso de la mercancía fuerza de trabajo que produce de la mercancía fuerza de trabajo con toda la capacidad creativa que tiene el ser humano y que es el que en última instancia produce la riqueza. Entonces esta dialéctica del capital, ¿no es cierto?, está ocultando y está opacando como algo intrínseco, genético al ser humano, cosas que tienen que ver no con el valor de uso, no con la reproducción de la especie, no con la autopoiesis sustancial de la vida, sino con el dinero. Vean ustedes la base monetaria. ¿Y a dónde llegamos? Y con mentiras que se repiten todavía en los libros de texto en economía, ¿no? Aquí y en otras partes del mundo. Que si se aumenta la masa monetaria va a haber la inflación. Vean cómo ha aumentado la masa monetaria en los Estados Unidos. Crece 9 veces. Ahorita está cerca de 10 veces que ha crecido la masa monetaria en estos 10 años. ¿Y dónde está la inflación? Lo que tenemos es un proceso que a través del fetiche del dinero ha generado procesos de concentración del ingreso sin precedentes en la historia. Porque además estamos hablando de procesos de concentración de las decisiones, de concentración del poder, de expropiación de la capacidad de decidir de 7.600 millones de seres humanos. Oxfam hace 4 años saca un informe de los más billonarios del mundo y dice, bueno, 365 personas tienen el equivalente a la mitad más pobre del planeta. El siguiente año, en diciembre, dicen, ya no son 365, hace falta solamente 62. El diciembre del siguiente año dijeron, no hace falta 62. 8 personas tienen el equivalente al ingreso de 3.600 millones de seres humanos. ¿De qué democracia estamos hablando? ¿De qué libertad estamos hablando? Por favor, ¿de qué mercado se está hablando? ¿Cómo puede siquiera imaginarse que podrían formarse los precios de manera competitiva en una economía donde la capacidad de compra de 8 fulanos equivale a la de 3.600 millones de seres humanos? Estamos hablando de flujo, ¿no?, de ingreso. La estructura de propiedad es todavía más concentrada que lo que se plantea el tema a nivel de ingresos. La formación de los precios absolutamente manipulada. Hay un desmadre en la formación de los precios, en la formación de una cantidad de indicadores. Entonces, eso nos permite ver con otros ojos lo que está pasando. Vean, está el tema del Producto Interno Bruto. No solamente es el tema de la distribución del ingreso, ahí está la parte que concentra el 1% más rico en los países más industrializados. Aquí está el nivel de concentración que llegó al 20% que dio lugar al crack del 29. Aquí está el New Deal. Aquí están presidentes republicanos como Eisenhower y Nixon. Aquí está Reagan, pero aquí también está Clinton y Obama. Y otra vez estamos en los mismos niveles de
concentración obscena, ¿no es cierto?, lastimosamente, con una cantidad de economistas corifeos, ¿no es cierto?, en todas partes del mundo haciéndolo a este tipo de cosas. Y que no solamente está vinculado a eso, sino a una distribución regional debido al intercambio desigual. Ahí, mucho más explícito en Medellín que en Laudato Si, claramente establecido el problema del subdesarrollo como raíz del desarrollo, el tema del desarrollo desigual y del intercambio desigual como fuentes del desarrollo y la concentración del desarrollo en el norte. Vean ustedes, aquí hay estimaciones del Producto Interno Bruto desde el 1600 y puede verse claramente, ¿no es cierto?, el rol que tenía Inglaterra, decían por la revolución industrial, así. Y se han dado cuenta qué es lo que hubiera pasado con la revolución industrial, con la producción textil inglesa, si es que desaparecía el trabajo esclavo en el sur de los Estados Unidos, como efectivamente pasó y provocó el desmoronamiento de la industria textil inglesa. Pequeños detallitos, ¿no? Y obviamente todo lo que significa el tema del intercambio, de la cantidad gigantesca de trabajo, de esfuerzo humano, de recursos naturales que, por ejemplo, América Latina, África, están entregando al mundo cotidianamente. El trabajo no pago, por ejemplo, de las mujeres, pero también hombres, mujeres, con las mingas, el trabajo comunitario, que es un subsidio gigantesco al gran capital, que se lo hace cotidianamente. Entonces, ubicar esos elementos, ubicar que el Producto Interno Bruto no tiene nada que ver con, vean, aquí hay otros indicadores como el indicador de progreso genuino que se establece. Vean, aquí está para los Estados Unidos, esta es la evolución del Producto Interno Bruto, este es el indicador de progreso genuino en términos de las condiciones de vida de la gente, nada que ver. O el tema de los indicadores de felicidad, ¿no? Sí hay una relación entre el Producto Interno Bruto y el índice de satisfacción en la vida que tienen distintas economías y van evolucionando con una pendiente positiva, pero si uno se pone a ver más detalladamente el asunto, se ve que buena parte de ese crecimiento del Producto Interno Bruto es innecesario, como quiera que sea medido. Para los países del tercer mundo, sin duda, ¿no es cierto?, una mejora del Producto Interno Bruto va a tener otras posibilidades, pero ya llega un momento en que se satura. Pasado cierto umbral en el nivel de ingreso per cápita, ya no se tiene mejoras en las condiciones de vida, o en el índice de satisfacción de la vida, en la percepción de satisfacción de la vida. Y eso es que hay que ubicarlo en términos de una nueva lógica que ya ni siquiera es la lógica de la ganancia y del capital, y que tiene que ver con la lógica del capital monopólico especulativo. Vean ustedes, en los propios Estados Unidos, frente a la relación del PIB o de las ganancias en las empresas no capitalistas, en las empresas productivas, lo que se tiene es una hipertrofia parasitaria del mundo de la especulación, que da lugar, y con esto voy acabando, compañeros, que da lugar a una situación en la que el tamaño de la torta real, que es el Producto Interno Bruto per cápita, va cayendo. Estas son tasas de crecimiento de acuerdo al Banco Mundial, va cayendo desde los años 60 y cada vez se hace más volátil además, lo cual hace que si es que hoy tengo mercado, mañana no tengo, no invierto en la producción, invierto en la importación, invierto en la esfera de la circulación, algo que no tenga un costo hundido, ¿no? Y vean el contraste con la tasa, esto es tasa de crecimiento de los derivados financieros, una tasa de crecimiento exponencial. Cualquier persona que ha estudiado el tema de las finanzas sabe que no es posible, que los rendimientos financieros solo son posibles de acuerdo al desempeño del activo productivo subyacente. Es decir, en última instancia, el tamaño de la torta viene dado por esto. Y si esto no mejora, ya estamos hablando en el plano del valor de cambio, que de alguna manera tiene alguna vinculación con el valor de uso, con el metabolismo social de la autopoiesis sustancial de la vida. Aquí estamos hablando de un carrusel autorreferenciado que no tiene por qué tocar tierra y que sin embargo es el que está dominando la vida de la humanidad. Y ese es el verdadero peligro. Entonces tenemos una situación para el año 2010, un tamaño de la torta de alrededor de 63 millones de dólares. Deudas normales, las deudas de las empresas, de los gobiernos, de los hogares, de 212 millones. Y hay otro tipo de deudas que aparecieron recientemente, que son los derivados financieros, que están en alrededor de 1.500 millones de dólares. Los datos para ahora dicen que estamos alrededor de 80 millones en el PIB, las deudas están en alrededor de 250 millones de dólares, ya ahí tenemos un problema de insolvencia estructural, es impagable. Pero aparecen estos derivados financieros que ni siquiera hay estadísticas, 1.500, 2.000 millones de dólares.
Es decir, estamos hablando de que si todo el mundo dejara de comer por 25 años, me da la impresión de que no se podía. Si todo el mundo deja de comer durante 25 años y solamente se pagan esas deudas, no se alcanza a pagarlas. Entonces, a veces, solamente acabo con esto porque se necesita un tema gráfico, ustedes creen que entienden el concepto de 1 millón de millones de dólares o 1.000 millones de millones de dólares. Si este es un billete de a 1.000 que existe y le pone uno sobre otro, hace una cuestión, vea usted cómo va creciendo, eso supera los 1.000 millones de dólares, supera la altura de la Estatua de la Libertad. Pero si pone todo esto, lo que significan un cuatrillón de dólares significa irse al espacio sideral, ¿no es cierto? Vea la cifra cómo se pone, y dar la vuelta al mundo 2.7 veces. Y póngase a ver cuál es el grosor que tiene un billete de 1.000 dólares, ¿no? No es más grueso que el de $1. Entonces, más o menos para que tengan ustedes una idea, ¿no? El mercado del Bitcoin, el mercado de la plata total a nivel mundial, o sea, ahí están más o menos los tamaños de las bombas, pero ese tamaño de la plata es este puntito en comparación a las deudas totales, que son más de 200 trillones, o sea, los 250 millones de millones que decíamos, billones en español, trillions en gringo. Son 5 los billetes y las monedas, ¿no es cierto? Vean ustedes en comparación con lo que sería el mercado del oro. Vean ustedes lo que sería el mercado del oro en comparación con el mercado de valores en Wall Street, en la City de Londres. Vean lo que eso significa en comparación con las deudas globales. Vean lo que eso significa en comparación con los derivados financieros. Es decir, estamos hablando de una situación de representación del valor, de representación de la riqueza, de estructuración de la propiedad, de estructuración del poder, de estructuración de las capacidades de decidir, que ya no tienen ningún compadecimiento con la autopoiesis sustancial de la vida. Eso es lo verdaderamente insostenible, no la vida humana. Ese es el verdadero cáncer, esa es la verdadera plaga, no la especie humana. Y creo yo que no separar eso, y con esto corto, no separar eso nos pone ante una situación muy peligrosa, y que creo que al contrario debería ser el elemento enmarcante de un proceso de diálogo interdisciplinario que el mundo entero está urgiendo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Pedro Páez por ese aporte muy grande que nos ha dejado en esta última ponencia. Por el momento ahorita vamos a hacer un panel de preguntas así rápidamente. Si es que ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pues podemos expresarla ahora para contestarla. Tres minutitos, ¿ya? Para que lo piensen. Godel, compañero de lado, para que se despierte. Bueno, de paso, hasta que piensen alguna pregunta o algún cuestionamiento que tengan, vamos a dar paso también a la iniciación de las mesas de trabajo. Por el momento vamos a fusionar 2 mesas de trabajo, la mesa de ecología política de los procesos globales y el rol de los movimientos sociales en el cuidado ambiental, y la otra mesa individual va a ser el cumplimiento de los convenios y compromisos internacionales frente al cambio climático. Les invitamos a los presentes ahora a movilizarse a la Torre 2, sí, al 4º piso, en la aula 404 y 405, donde justamente se van a habilitar estos espacios para dar cabida al debate y sobre todo lo que se traten en estas aulas. Sí, la idea es justamente generar un valor agregado y es generar artículos, son artículos de opinión, los cuales después van a ser mejorados y van, por ejemplo, a ser alimentados con más bibliografía, y con eso nosotros poderlo compartir a otras organizaciones sociales que también se encuentran interesadas en los temas de ecología política, en el tema del rol de los movimientos sociales en estos temas, y sobre todo si se está o no cumpliendo el tema de los convenios internacionales y tratados internacionales, como por ejemplo la Carta de la Tierra, el Protocolo de Kioto, la COP21 de París, entre otros. Entonces justamente las mesas de trabajo están diseñadas para que se fomente el tema del diálogo y sobre todo una fundamentación adecuada a estos temas. Nuevamente les invitamos a participar en estas 2 mesas generalísimas de trabajos que se van a inaugurar ya en aproximadamente unos
10 minutos. Sí, entonces no sé si tienen alguna pregunta o si no ya cerramos este ciclo de conferencias. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Listo, al no haber preguntas, entonces en este caso, por favor, les invitamos a la Torre 2, es el edificio que está acá, en la parte de acá, en el cuarto piso, en las aulas 404, la 404, perdón, va a ser el aula de las dos mesas fusionadas, y la aula 405 va a ser la mesa justamente del cumplimiento de los convenios y compromisos internacionales frente al cambio climático. Entonces les invitamos a participar, las mesas van a estar habilitadas hasta las 5 de la tarde, 5 y media de la tarde, justamente ya hay algunas personas que están allá, entonces por favor les pedimos que se movilicen a ese espacio. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso, damos cierre al tema del ciclo de conferencias.